tema de hoy se llama Capitaliza. Cuando hablé con Carlina le dije, quiero que tú me acompañes en este tema que me parece tan importante, este tema de Capitaliza. Y ella me decía, Giovanna, es que Capitaliza, las personas van a pensar que esto es como el capital de trabajo. Y le dices que Capitaliza es gestionar tu crecimiento. Capitaliza desde otros puntos de vista que no solamente son ese capital que nosotros tenemos de capital tangible, dinero. Acuérdense que nosotros estamos hablando de ese crecimiento y ese cumplimiento de metas, ¿no? Y ese en qué nos convertimos mientras logramos llegar a esa meta. Cuando yo tengo una meta, y si estamos hablando de un arbolito desde que las 2 semillitas, que son una cosa chiquitica, se siembra, cuando ya vemos un árbol, no sé si conocen los árboles de mostaza, la semilla de mostaza es una cosita así de chiquita, y como un árbol de mostaza es una cosa impresionante. Ese proceso de crecimiento en que nos vamos volviendo, eso es lo que realmente tiene como objetivo ese tener esas metas, ese proceso en que nos convertimos. Entonces, por eso les decía que esta frase nos iba a acompañar todo el camino. Y lo que vamos a ver hoy es, bueno, vamos creciendo, ya tenemos satisfacción en nuestro negocio, en nuestro cliente y en nosotros mismos. ¿Y qué hacemos con todo eso? Primero, ¿cómo sabemos en serio que estamos teniendo satisfacción o que estamos teniendo utilidad o que realmente nos está yendo bien? ¿Cómo hacemos para evidenciarlo? ¿Y qué hacemos con todo eso? Nosotros hablábamos la vez pasada de algo muy claro y voy a quitarme un ratico de acá para que volvamos a mirar esta frase, que tenemos que tener bueyes en el establo para que realmente tengamos cosecha. Necesitamos tenerlos ahí. Y necesitamos que el establo esté sucio para poder tener cosecha. Y mientras que estamos cosechando, mientras que estamos sembrando, a veces nos toca llorar. Y a veces pasamos por los momentos difíciles. Pero después viene la parte cuando comenzamos a recibir esa cosecha. Cuando comenzamos a recoger lo que hemos sembrado. Y ese momento cuando recogemos lo que hemos sembrado, nos vamos riendo. Y aquí pasan 2 cosas bien interesantes. Muchas veces cuando estamos recogiendo eso que hemos sembrado y venimos en ese momento en que yo me río y en que todo chévere, pueden pasar 2 cosas. Una que es muy importante y es el agradecimiento, y es algo que yo tengo que hacer todo el tiempo, y es agradecer, como lo hacía bien esta mañana, decirle gracias al Señor desde que me levanté y hice mi devocional, le decía, de verdad, Señor, ya 1 año y todo el respaldo que tú nos has dado en este proceso, agradecer todo lo que ustedes han logrado. Y también, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? O sea, esto no se puede quedar aquí, esto tiene que seguir creciendo, esto tiene que dar más fruto, esto tiene que seguir hacia otros lados, no solamente puede ser, listo, ya lo que pasó, y bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto, este fruto que estoy teniendo? No lo puedo tener yo para mí misma. Este fruto tiene que ir a otros lados. Este fruto tiene que ir a otro sitio a dar fruto. Este fruto tiene que dar semilla para otro sitio a dar fruto. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. De cómo esto que nos da fruto, esto que ya yo tengo como un resultado de mi ejercicio, ya sea a nivel de mi negocio, un cliente contento, o el resultado de una utilidad en mi ejercicio, cuando hablo de números, ahí en ese punto, ¿qué es lo que vamos a tener? Entonces, podemos tener varias opciones cuando estoy hablando del resultado. Una de ellas puede ser, bueno, voy a ahorrar, eso es una opción. Otra opción puede decir, bueno, voy a enseñar ese fruto que yo tengo, eso que yo he aprendido, todo lo que yo recogí durante estos años, que fue más o menos lo que he recogido yo en los programas de formación que tengo. Todo ese fruto que yo he recogido lo invierto. Yo le decía en algún momento a Ananda Saldaña, aproveche todo eso que usted sabe y empiece a enseñar a cocinar. Las personas, por lo menos yo que conoce el tema de sus motos, todo lo que usted sabe,
que ya tienen su conocimiento, enseñe a otro para que no dependa de usted. Eso es parte del proceso y parte del crecimiento que van a tener ustedes como emprendedores, porque si se quedan con el conocimiento aquí, no van a crecer. Por eso decía, capitaliza, gestiona tu crecimiento. Ahí hay un punto importante. ¿Qué otra cosa tenemos ahí? Rentabiliza, es muy importante. ¿Qué rentabilizas? Un cliente contento. Vamos a hablar de todo esto. Y hay otra cosa. Rentabiliza, ¿qué más? Tus números, tus inversiones. Y para eso tenemos hoy una invitada bien importante que está por acá con nosotros, que es Carlina. Hola Carlina, buenos días. Buenos días, Joana. Buenos días, Joana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Carlina. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Okay. Sí, gracias a Dios estamos aquí, gracias a Dios pues tenemos la oportunidad de compartir, como dice Joana, capitalizar el conocimiento. Creo que en este momento de mi vida estoy en esa etapa y quiero compartir con ustedes mi conocimiento. Muchísimas gracias Carlina por eso y pues arranquemos con el negocio. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago para saber, Carlina, que mi negocio, pues que pasamos de ese punto? La vez pasada hablábamos de algo muy importante. Cuando yo vengo y digo, bueno, tengo el negocio atrás en llamas, ¿cierto? Pero yo tengo un tiempo en el que yo digo, bueno, mi negocio está dando cierto nivel, no estoy dando la rentabilidad que quiero, pero es parte de mi proceso de crecimiento. Y llego a ese punto de equilibrio. ¿Cómo hago para saber que ya llego, que no voy ya en mis números? ¿Qué indicadores puedo tener yo para que le digamos un poquito a los emprendedores? ¿Qué indicadores tengo yo en mi negocio para saber, llego a punto de equilibrio, ya mi negocio, como decíamos, ya es rentable y ya puedo decir, tengo utilidad en mi negocio? Bueno, primero que todo, digamos que lo que les compartía la otra vez, es importante recordarlo, tener un control de los gastos y de las compras y de todos los ingresos que tengo. Mientras yo tengo un control de esos ingresos y esos gastos, yo puedo determinar si tengo utilidad o no. ¿Por qué? Porque puede ser que a veces el negocio no es rentable, pero tengo un buen flujo de caja. ¿Por qué? Porque la misma actividad del negocio lo da. Si, digamos, yo vendo zapatos y en esta semana a mí me fue muy bien los zapatos y vendí, tuve un ingreso de 500,000, pero eso no significa que sea mi utilidad, ¿sí? Eso es importante tenerlo claro. Una cosa es el flujo o el dinero que yo tengo y una cosa es que mi negocio sea rentable o tenga una utilidad. Por eso es importante determinar cuál es el costo y los gastos que se incurren para determinar la utilidad de mi producto. Yo siempre les insistiré y seguiré insistiendo, o sea, el apuntar, en el Excel, en controlar. Mientras yo controle mi negocio, es importante, supremamente importante, y con eso yo ya puedo determinar la utilidad. Ya después que yo termine mi utilidad, eso es incluyendo mi sueldo, mi salario, es importante incluirlo. Y no meter, o sea, cuando yo me digo, no, este gastico no lo voy a meter aquí porque no va. O no, este gastico no. Entonces yo me empiezo a mentir y empiezo a generar una utilidad que no es cierta. Y en algún momento, digamos que esa hilera se empieza a desvanecer. Y empiezo a sentir que ya no me alcanza el dinero porque no estoy haciendo las cosas bien. Entonces, desde un principio, mientras yo tengo la organización, yo tengo el control, digamos que yo puedo hablar de una utilidad. Por lo menos entre la utilidad y la rentabilidad, eso también me ayuda para determinar qué precio le tengo que dar a mis productos. Y eso también me sirve. Por ejemplo, si yo presto un servicio y yo digo, no, yo espero ganarme de este servicio que yo voy a presentar o esa asesoría contable que yo voy a llevar, me voy a ganar el 20%. Yo ya tengo un margen, una rentabilidad de cuánto me voy a ganar. Y eso es lo que yo le voy a curar a mi cliente. Pero si quiero que el cliente me dice, no, deme un descuento, yo puedo determinar si puedo disminuir el valor o no, teniendo en cuenta que tengo controlado mis ingresos y mis gastos y mi rentabilidad, ¿sí? Por eso es importante tener el control. Mientras yo no tengo el control, yo no puedo determinar si hay utilidad o no. La utilidad también es algo importante que Joana menciona, que es el tema de capitalizar. No solo es en dinero, también tenemos
los recursos, el recurso humano, el conocimiento. Hay muchas formas de capitalizar nuestro negocio. Entonces, todo esto es una unión de varias cosas que tenemos que organizar e ir llevando poco a poco en nuestro emprendimiento. Yo le voy a hablar un poquito del tema, ¿qué hacemos cuando yo tengo utilidad? Por lo general, lo que yo siempre recomiendo es dejen una base. ¿Qué es una base? Un colchón, un fondo de emergencia, como lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque si yo ya sé que mi negocio está dando rentable, me está dando una utilidad, yo me puedo consumir todo lo que me ingresa. Porque ese margen me sirve para cuando tenga falencias, que me faltó, este mes no vendí, bueno, tengo mi ahorro y con eso puedo cancelar el arriendo. Empiezo a suplir las necesidades. Y eso me hace sentir segura y tranquila para mi negocio. Cuando yo tengo tranquilidad, yo puedo pensar, puedo materializar, puedo organizar. Cuando tengo intranquilidad, te lo juro que se vuelve complejo ya el negocio. Y eso es una base que tenemos que argumentar, digamos, nosotros como emprendedores. Cuando uno empieza su negocio y empieza a establecer los parámetros, tiene que contar los gastos, empieza a inventar, las ideas empiezan a fluir. Pero cuando uno está intranquilo o empieza a tapar un huequito, como dice, pues, corrientemente que uno dice, tapa un huequito con otra falencia, entonces uno empieza como a cubrir y se va quedando corto, hasta que el hueco se va volviendo más grande, más grande, más grande, y ya no se sale del control. Por eso es importante, cuando es ese emprendimiento y arrancamos con los préstamos, para mí me parece a veces que es muy fuerte. Es muy fuerte porque si usted no tiene la base, no tiene la estructura, ¿cómo hace para cubrir esos créditos? Pero si usted ya tiene la base, tiene su negocio claro, yo puedo hacer un crédito porque tengo con qué cubrirlo. Y eso hace parte cuando yo determino mi utilidad. Otra cosa también es importante, que es, digamos, que eso también me sirve para determinar si mi negocio no está dando, porque si mi negocio no está dando, y a veces le colocamos el corazón, porque se nos combina la razón con el corazón, entonces lo que hacemos es empezar a decir, ay, no, es que yo lo inventé, y entonces yo necesito que mi negocio siga fluyendo porque esa es mi idea. No, pues uno se puede replantear, eso le da una opción de replantearse, de cambiar la idea, de hacer otro proyecto, de anexarle otra cosita más que eso le complemente y haga su emprendimiento. O sea, con esta parte, cuando uno termina la utilidad, uno se da cuenta en qué está en su negocio, cuál es su posición de su negocio, definitivamente. También, en esta parte podemos hablar, yo por lo general, ¿qué hago? Si mi utilidad me dieron 10 millones de pesos al mes, yo cojo de esos 10 millones, el 20% lo ahorro. Y ya el otro 80% ya determino en qué lo quiero invertir. Me hago un plan de trabajo, lo cual yo voy a decir, no, de este 20% que me quede voy a comprar materias primas. No, de este 20% voy a conseguir a otra persona que me colabore para emplear mi empresa. Este 20%, entonces ya empiezo como a generar unas ideas, pero claras y puntuales, donde no me voy a desenfocar y donde no voy a deteriorar mi emprendimiento, porque esa es otra opción. Porque hay veces queremos avanzar y lo queremos hacer tan rápido que no medimos las consecuencias. Entonces todo tiene un paso, tiene una pauta, pero es importante el acompañamiento. O sea, que tengamos dudas, preguntemos si lo puedo hacer o no, si mi negocio es rentable o no, porque cuando lo hacemos solo por el corazón, pasamos los límites. Y esos límites nos van llevando a hacer, digamos, a hacer cosas que no debemos de hacer y digamos que nuestro emprendimiento no piensa funcionar. Y entonces en vez de arrancar hacia adelante, vamos hacia atrás. Por eso, y sentimos que sentimos que nuestro emprendimiento no está funcionando, o sea, que nos estamos estancando. Es porque no hacemos una buena planeación. Y cuando uno hace una planeación, uno tiene una misión y una visión. Y cuando usted está enfocado en eso, usted en eso se proyecta, lo va sacando adelante paso a paso. O sea, todo es un principio, todo es paso a paso. No sé si tienen dudas, preguntas. Hasta ahí. Si alguno tiene alguna pregunta, puede irla haciendo, o si la quiere pasar por el chat, vamos haciendo. Miren lo importante que dice Carlina. Cuando nosotros tenemos algo, nos quedaron los 200, los 300 mil pesos, y uno dice, bueno, ¿y qué hago? Entonces,
En algún momento, no, compremos insumos y así, y tomamos las decisiones, pero no las planeamos, no las ponemos en un plan de trabajo. Es muy importante y sumemos esto un poquito con lo que decíamos la vez pasada. Esos indicadores es importante, sí, sí, Johncito, me acordé de ti en ese momento que Carolina lo dijo. Es importante que definamos el por qué lo estamos haciendo y el para qué y cómo va a ser ese retorno de esa inversión. Porque cuando yo capitalizo, si yo voy a comprar un apartamento, digamos, pongo el ejemplo, ¿no? Nos quedó una platica y vamos a comprar un apartamento. Entonces, bueno, pero ¿cómo está la finca raíz? ¿Cómo está el negocio? ¿Lo voy a alquilar? ¿Si me va a rentar? ¿No me va a rentar? Todo eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, como tener esa claridad de qué es lo que voy a hacer, si se lo voy a reinvertir a mi negocio, lo voy a sacar de mi negocio y si mi negocio realmente está dando para yo invertir. Otro punto que tocaba Carlina importante, contratar personas es una inversión. No es contratar personas por contratar personas. Cuando yo contrato una persona, tiene que haber un retorno. Uno es contratar personas para yo aliviar un poquito mi carga, porque ya no puedo sola con todo, pero eso también debe tener una retribución en el crecimiento que pueda tener nuestro emprendimiento. ¿Alguna persona tiene alguna pregunta que podamos ir evolucionando y irles respondiendo? ¿O vamos abordando? Listo. Carlina, ¿qué pasa cuando, bueno, hablemos del servicio al cliente? Ahí hay un potencial supremamente importante cuando yo tengo ese servicio al cliente. ¿Qué te ha pasado por lo menos a ti? Y creo que las dos hemos funcionado bajo lo mismo. Capitalizamos altísimamente nuestro servicio. Esto es una de las cosas más importantes. Nosotros capitalizamos nuestra experiencia con el cliente. Cada vez que yo tengo un cliente y el cliente me trae un referido, eso es capitalizar. Es importante que tengamos en cuenta eso. Cuando mi cliente se va contento y mi cliente trae un referido, ahí estoy teniendo capitalización. Eso es capitalizar mi servicio al cliente, porque ese cliente me trajo otro cliente más y así sucesivamente. A la fecha, yo les digo la verdad, así que yo haya cogido y me haya ido con mi portafolio debajo del brazo a ir a llevar el portafolio de broker por todas partes, la verdad, no. A mí un cliente refiere a otro y un cliente refiere a otro. Cuéntanos, Carlina, tu experiencia, ¿cómo ha sido en ese sector? Total. Es algo que yo les puedo contar, es que yo soy contadora pública, entonces digamos que como dice Joana, como es un tipo de servicio que no se ve a la vista, no. Entonces es un servicio que usted tiene que prestarlo con, digamos, la atención al cliente. Entonces, digamos que algo que he aprendido mucho durante estos años, que no todos los clientes son iguales. Entonces, uno tiene que aprender a escuchar, a atender al cliente. Me pasa mucho, por lo menos, ay, no es que todos los contadores son los mismos. Viene y se sienta y entonces él me trae el impuesto y si lo veo una vez al mes, pues me va bien. Tal vez ni siquiera lo veo una vez al año. Y eso es un mito que nosotros con Joana hemos trabajado muchísimo para cambiar la mentalidad del cliente. ¿Por qué? Porque no, para mí el cliente es todo. O sea, eso es algo que se me ha arraigado, que para mí el cliente es todo. ¿Qué es todo? Prestar el servicio de que necesitan, que le puedo colaborar. Venga, yo le insto este proceso que yo ya sé cómo se hace. No, señor, está equivocado. Venga, y eso es un paso que aunque ustedes lo quieran, para mí es supremamente importante y es el plus que yo tengo. O sea, ese es mi plus o ese es digamos, lo que yo vendo. Entonces, cuando conocemos los clientes y no controlamos, digamos, el tema de la responsabilidad que es tan importante que la gente no lo ve, pero es tan importante, entonces se acepta al cliente, yo le reviso, yo lo acompaño, yo trato de estar pendiente en todo lo más mínimo que se pueda. Y eso requiere de tiempo. Y hago que el cliente entienda lo importante y la diferencia que es del contador. ¿Por qué? Porque pues todo el mundo piensa que no más tener los números, pero no, es mucho más allá. Tiene una responsabilidad sumamente grande. Y entonces cuando
cuando yo arreglo el cliente, lo acomodo su contabilidad, ya el cliente se siente satisfecho, yo ya cambio otra posición. Entonces ya cambio, digamos, hago como un proceso donde yo le digo al cliente, ya está listo para trabajar, arranque usted solito. Entonces él empieza, ya tiene el conocimiento y tiene las bases. Entonces he hecho muchas cosas. He partido mi conocimiento, he atendido al cliente, tengo cliente satisfecho, tengo mi utilidad porque el cliente me paga porque ve que estoy haciendo mi labor. O sea, son muchas las cosas que uno imparte cuando uno hace un buen trabajo. Y eso, digamos que es la base para todo, no solo para la contabilidad. Desde el momento cuando la gente vende sus zapatos, creo que desde que usted recibe al cliente, la gente se siente contenta. Pero si yo recibo al cliente con la cara estirada, con la mala cara, le digo el precio, no le ofrecen los zapatos, no le muestro nada, entonces ya va entrando como una etapa de choque. Y eso también es capitalizar. O sea, eso es, para mí, es la parte más importante. Para mí ese es mi capital. Entonces, o sea, son muchas formas de ver la rentabilidad y el capital de trabajo. Totalmente. Mira, la opinión de nuestros clientes es uno de los capitales más valiosos que tenemos. Conocí en el seminario de Tiempo de Unir las Piezas, tengo uno de los clientes de Carlina que no es cliente compartido con Carlina y conmigo, y obviamente tienes esa experiencia. Cuando uno tiene cuando las personas se llevan esa experiencia, acuérdense de las expectativas por experiencia, cuando el cliente se lleva esa experiencia y el cliente la transmite, eso es un capital mucho más valioso incluso que el dinero que el cliente dejó en el almacén o el cliente te pagó por el servicio. Eso que el cliente puede transmitir en una red social o hacia otro cliente es valiosísimo, porque ahí está un posible contacto. En la feria que fui a Medellín, una de las cosas que a mí me dificultó al principio fue, obviamente yo iba a la feria de Medellín donde estaban todos los electricistas, ¿no? Yo, ingeniero electricista, no iba a hablar de electricidad. Yo iba a hablar de formación de líderes, iba a hablar de mis servicios. Y me costó trabajo al principio, yo les contaba, me acuerdo en aquella oportunidad, pero fue muy interesante cuando las personas comenzaron a presentarme, yo no me presenté, las personas comenzaron a presentarme y fue muy, muy bonito y muy gratificante porque el Señor me dio ese regalo que un cliente fue el que me presentó y me consiguió otro cliente en la feria. Eso fue algo muy, muy interesante y ahí es donde yo vi el efecto claro de cómo capitalizo todo el tiempo que he trabajado con esta empresa, que es uno de mis clientes de 3 años atrás, en donde he hecho toda la inversión en tiempo, en enseñarles, en tener la paciencia, en llevarlos, y él obviamente cuenta su experiencia que ha tenido conmigo, y el otro cliente dice, yo quiero trabajar contigo, y de una, y hoy día estamos trabajando juntos. Eso es capitalizar la experiencia con el cliente. Entonces, fíjense cómo es tan importante. Cuando yo compro unos zapatos y me quedaron divinos, lo que decía Esperanza y Carlina, me quedan divinos mis zapatos, amoldaron perfecto a mis pies y es una fábrica de zapatos que los mandé a hacer a la medida. ¿Qué voy a hacer yo? Pues recomendar y pasar el dato. ¿Qué pasa con las tornas de Nanda? Yo las recomiendo a todas partes. Si fui al taller tengo mi moto, fui al taller de John y me quedó bien la reparación de mi moto, yo lo recomiendo. Nosotros vivimos en esa recomendación de uno al otro. Así que por eso de nuestra satisfacción depende que nosotros refiramos y esa es la capitalización más importante en servicio al cliente que nosotros tenemos. Ahora, el voz a voz, correcto, John, esa es una capitalización importante y ahora tenemos las redes sociales para hacerlo. Es súper importante que lo hagamos, que tengamos esas redes sociales, que las aprovechemos. Nanda por lo menos utiliza súper bien sus redes, hacemos un ejercicio, yo estoy en la tarea, estoy tratando y Marcelita me está ayudando a hacer el ejercicio de la utilización de las redes, porque es una herramienta para coger ese capital que tenemos y comenzar a sacarlo a la luz. Pregúntele a la gente cómo le fue. A veces me piden, me preguntan, bueno,
Joana, pregúntale a un cliente que te dé un testimonio. Y yo sé que ellos divinamente lo hacen, pero a uno es el que le da pena pedirlo. Pero créame que un cliente te puede dar un testimonio de lo que hacen. Cuando hice el primer caminar, ese caminar lo hice con un grupo y 2 personas me dieron su testimonio y yo me quedé sorprendida. Yo decía, tan bonito, eso, ¿y cómo puedo yo capitalizar eso? Lo utilizamos para el siguiente promocional de caminar y fue muy interesante. Entonces, anímense con eso porque ahí hay un capital muy importante para hacerlo. Ahora hablemos un poquito del capital nuestro, de cómo nosotros crecemos como seres humanos, cuál es ese capital que nosotros vamos creando de esa experiencia y cómo nosotros podemos transmitir esa experiencia a otras personitas, ¿no? Yo creo que ahí es donde está uno de los valores más importantes y creo que Carlina se ha dicho, bueno, ya, me voy a lanzar, voy a enseñar. Y eso es una de las cosas bien, bien interesantes y yo los animo a que hagamos ese ejercicio. Carlina, ¿cómo te has sentido en esa experiencia? Súper bien para mí. Digamos que tener el conocimiento, pues yo les quiero contar que yo lo he hecho empíricamente. Primero arranqué pues trabajando la contabilidad muy básico y a medida como se fue convirtiendo en mi pasión, aprendí muchas cosas, a conocer mucha gente, cosa que pues uno, digamos que uno entra en una etapa, sale del colegio y sale como con otros ideales y cuando ya entra, digamos, a una empresa que ya te exige otro tipo de nivel, que ya tiene que vestirse diferente, que tiene que sentarse diferente, que hay que ir al restaurante, que hay que llevar el bolso, o sea, todo se va volviendo como un caminito. Entonces, digamos que para mí fue así la experiencia. Por ejemplo, la primera vez que fue cuando hice la presentación con Joana, no, estaba súper contenta. Usted no se imagina lo contenta que estaba yo, que, o sea, pues la gente me miraba y la gente, ¿pero qué te pasa? Y yo, no, nada, o sea, yo ya lo había vivido y para mí fue algo muy importante, o sea, uno tener las bases y compartirlas. Yo, por lo menos con Lina, digamos que hemos trabajado muchísimo y yo a ella le he enseñado muchas cosas sin necesidad, digamos, de una retención, pero sí me gusta mucho, mucho enseñar. Y eso ha sido, pero no tengo el tiempo, entonces yo le digo, no, yo ahora es que no tengo tiempo. Entonces hace 8 días cuando escuché que Joana dijo, no, yo tengo una invitada, ya, esa voy a hacer yo, ay, Joana. Y entonces yo, ¿qué voy a decir? Ay, Joana, Nico, ya, yo te llamo y te digo que lo que voy a decir más o menos para que si me digas si estoy bien o no. O sea, se vuelve una etapa de preparar, aunque es algo que hay que vivirlo y de verdad que estoy dispuesto a afrontarlo y por eso les digo, lo que necesiten con mucho gusto y quiero con ustedes también enseñarles mis conocimientos, enseñarles mis tips, qué es lo que yo hago y eso me ha servido muchísimo tanto para mi emprendimiento como para mi vida personal. Fíjense que, y muchísimas gracias Carlina por hacerlo, porque una de las cosas más importantes que tenemos en la vida y es que todo lo que nosotros aprendemos tiene un propósito mayor. No solamente lo que nosotros hacemos y este pedacito, sino poder llegar, esa semillita que ha quedado en nosotros, que ese fruto que nosotros estamos dando tiene una semillita y va para otra persona. Y el poder hacerlo y cuando tenemos esa gana, ese hambre, el Señor dice, el que sabe enseñar, que enseñe. El que sabe liderar, que lidere y que lo haga con responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene unos dones y unos talentos que el Señor nos ha dado y cada uno de ustedes ha aprendido ciertas cosas. Y en el camino, cada experiencia que nosotros tenemos, debemos capitalizarla al máximo. Cuando yo estaba trabajando eso fue hace un año y largo, cuando comencé a experimentar el tema de trabajar con los jóvenes y queríamos empezar a que los jóvenes manejaran las redes sociales del grupo de jóvenes, no sé qué. Y eso no se cuadraba ni 3 mundos para una foto, era más fácil cuadrarlos que ellos. Yo decía, pero qué cosa tan difícil. Y yo decía, no, igual que en una empresa cuadrar a los líderes para hacer algo, no, es complicado coordinar a la gente. Y el Señor me ponía en la cabeza, pero es que tienes que formar, tienes que formar, tienes que formar. Y yo decía, pues sí, tengo que formar. Joana, ¿no te he enseñado todo este tiempo a formar? Y yo, pues sí. Y comencé yo a recopilar toda esa información y de ahí salió todo un programa. Y decía, bueno,
es cierto, toda la experiencia que se ha vivido, si tú te sientas y tú lo pones en módulos, puede hacerse tanta información para compartir, tantísima información que hay para dar, que muchas veces uno dice, pero es que, ¿qué digo? No, lo que hay es muchísimo que decir. Lo que pasa es que muchas veces no nos sentamos a coger lo que hay en nuestra mente y soltarlo en un cuaderno. Yo los invito a que ustedes cojan de su emprendimiento todo lo que han aprendido y se sienten y cojan un cuaderno y digan, venga, ¿cómo es que yo arreglo una moto? Ah, es que hago esto. Ay, Joana, es que eso es sistema de gestión de calidad. Sí, por eso es que existen los sistemas. Por eso es que a nosotros nos digan, escriba cómo lo hace. No para volvernos estructurados dentro, no, es para que usted pueda después enseñarle a otros a hacerlo. Eso es una cosa maravillosa cuando yo logro en mi mente saber que todo lo que aprendí yo se lo puedo transmitir a otro. Y eso no tiene más otro objetivo que las otras personas aprendan y que usted más adelante puede decir, ok, yo me voy de vacaciones y ustedes encárguense, porque usted puede hacerlo, porque no se va a quedar usted toda la vida haciendo la masa para las tortas, nada, ni arreglando la moto, John, ni haciendo las arepitas, Isabel, ni haciendo las cuentas, Carlina. Las personas más adelante van a hacer el ejercicio, pero el conocimiento que ustedes tienen, ese capital que ustedes tienen tan importante, ese está ahí, pero lo tienen aquí en la cabecita. Hay que transmitirlo a las otras personas, hay que capitalizar. Correcto, la idea es delegar, pero ¿cómo delegas, charladito? Si delegas charladito, ¿cómo vas a hacer para que siempre todas las personas a las que las delegas hagan lo mismo? Okay. ¿Cómo estandarizas? Es importante que crees que todas las personas lo vayan a hacer y lo hagan con el mismo nivel de calidad que tú lo haces, porque además somos exigentes, queremos que la gente haga las cosas como yo las hago. Correcto, muy bien, ahí vamos en muy buen camino, así tal cual, que las personas hagan las cosas de la forma en como yo las haría, porque yo sé que me funciona. ¿Cómo creen que funcionan las franquicias? Hay una receta estándar. Vamos, emprendimientos, veamos un poquito más allá para llegar a ser una franquicia. No, eso no es tan difícil. Tengo una amiga que trabaja en franquicia. Yo le decía, Liz, ¿qué tengo que hacer para que mis emprendimientos se vuelvan franquicia? Bueno, Joana, tienes que tener un estándar. Ok, ya. Primer punto. Segundo, tienes que tener un método que esté establecido, por lo menos, y que sea duplicable en una segunda. Y que tenga tanto tiempo dando el mismo resultado. Ok, ya tengo cómo debo ser. Entonces, sé que debo llevar los emprendimientos para que vayan y yendo hacia allá, vayan en ese camino, pero necesitamos para eso capitalizar nuestro conocimiento, esa forma en la que lo hacemos, en la que esas tortas quedan riquísimas, en la que el cliente sale satisfecho, en la que mi cliente sale con esa sonrisa en la cara. Entonces, eso es lo que yo debo capitalizar, ese conocimiento que lleva al cliente a ser así. Cuando yo soy, perdóneme la palabra que voy a utilizar, egoísta con mi conocimiento o demasiado reservado, está bien que tengamos celo por el conocimiento, porque tenemos que cuidar ciertamente nuestro emprendimiento, sobre todo si tiene esos tintes que son únicos y que solamente lo sé hacer yo y nadie más. Es importante que tengamos el celo, pero también tenemos que tener confianza en nuestro equipo de trabajo, confianza en las personas que tenemos alrededor. Entonces, en esas personas que tenemos en nuestro alrededor, tenemos que saber a quiénes tenemos y cómo vamos a ir que ese emprendimiento vaya creciendo con las personas idóneas. Es muy importante. Lina nos está pidiendo hacer un aporte. Lina, cuéntanos. Buenos días para todos. Qué pena la voz, es que estoy un poquito indispuesta.
escuchando a Giovanna y escuchando a la que yo llamo mi mentora principal, más que mi contadora, quiero dar mucha fe, testimonio, no solo en palabras, porque lo que ustedes decían, muchas veces hacemos las cosas en palabras, pero a la hora de la tarea no sabemos. Entonces quiero dar testimonio de eso. Yo era, digámoslo así, o sigo siendo gerente de un call center donde manejaba muchísimas personas y simplemente tenía el título, pero no sabía gestionar, no sabía capitalizar, tenía un estándar que no era, la gente hacía lo que yo decía, pero era de la forma incorrecta. Entonces, mi contadora, que tiene toda esa mezcla que tienen pocos contadores de integridad, de profesionalismo, de profesora, de coaching, me enseñó. Entonces, del 0 he pasado, digámoslo, al 20 porque no sabía nada. Y tomé en poco lo que es el tema del dinero, de la gestión, y aprendí que es una de las partes más importantes de una empresa, que es el área de la contabilidad y es el área de la producción. Cuando nosotros dejamos de lado la contabilidad, estamos dejando de lado la producción, por básica que sea, si sean 10,000 pesos, y eso pasa factura, y facturas que a veces uno no se puede levantar de ese golpe emocional tan fuerte. Y lo que decía Johanna, uno a veces se vuelve egoísta en enseñar lo que sabe. Entonces, ellas nos están pasando, o mi contadora me pasaba ese conocimiento, y yo lo dejaba para mí, porque por no preguntar no sabía, cómo se dice, delegar, delegaba mal. Aquí el tema no es delegar, es delegar bien, es tener como esa humildad de saber que hay personas que van un poco más adelante que nosotros en conocimiento, en conocer, interactuar con personas y que nos pueden dar aportes valiosos. Entonces, se los puedo decir como testimonio que, wow, es este pequeño, esta pequeña perla de oro que ellas nos están pasando nos puede servir muchísimo para no cometer los mismos errores que cometimos después, y que muchos aquí sabemos que de ayer a hoy aún estábamos cometiendo esos pequeños errores en la contabilidad, en la gestión de nuestro negocio. Y ese negocio, pues básicamente, como dicen las niñas, no necesariamente es dinero, también es en conocimiento. Y yo estoy supremamente feliz que mi contadora, que, mejor dicho, ustedes no se imaginan esa mujer lo que ha hecho conmigo, puede estar llena de trabajo y siempre me está contestando cómo puedo hacer algo, porque se los digo, ustedes me ven y tengo el porte, pero el conocimiento no. Así que si conocemos también personas que necesiten esto, porque a veces nos da miedo decir, mira, yo no sé cómo hacer esta contabilidad, porque 1 más 1 es 2, pero a la hora de gestionar 1 más 1 se te puede volver -1, y es ahí donde el capital que habíamos trabajado, el capital emocional que habíamos invertido, se puede ir a piso. Entonces, súper feliz con esta charla, muchas gracias. No me podía quedar con esto. Doy gracias a Dios, porque gracias a mi contadora, como yo soy la persona que Johanna dice que está uniendo las piezas, hablaba de ella y le daba gracias, porque por ella, justamente por ella no ser egoísta y no quedarse con el conocimiento, me dijo, tengo una persona que en este tiempo te puede aportar. Entonces, que nosotros podamos pasar eso. Muchas gracias. Qué pena el tiempo. Tranquila, Lina, muchísimas gracias a ti. Y tienes mucha razón. Es importante que nosotros transmitamos ese conocimiento, no nos quedemos, porque en efecto cometemos el error de pensar que nosotros por miedo a veces no le decimos a otra persona, a veces por egoísmo o porque me van a quitar, o otra persona se va a llevar la información, me va a montar la competencia. Definitivamente estamos llenos de miedos, que de eso hablábamos en la temporada pasada.
¿cuántos miedos no se nos vuelven a nosotros? Entonces, es bien interesante cómo nosotros tenemos que irnos quitando los miedos. Definitivamente es más grande el que está con nosotros que el que está enfrente. Tengan clara seguridad de que si ustedes están con él, que saben que él es el que va adelante de su negocio siempre, ustedes van a estar resguardados de todas estas cosas. Así que adelante con cada uno de sus emprendimientos, con sus equipos de trabajo. En esos equipos de trabajo, sepan cómo repartir la información, cómo delegarla, cómo transmitir ese conocimiento que ustedes tienen, porque eso va a generar ese capital humano que realmente va a hacer que cada día crezca mucho más su emprendimiento. Cuando ustedes pretenden hacer todos ustedes solos, y se los digo por experiencia propia, hasta hace apenas 2 meses, creo, si no estoy mal, levanté la mano y dije, no puedo sola. Y le dije a Marcela, necesito ayuda, porque el Señor misericordioso la puso en mi camino, y Marcela comenzó a trabajar conmigo, y dije, ay, tengo un respiro, y tengo un descanso, y puedo delegar cosas. Pero venía yo en un nivel de trabajo muy alto, y yo decía, pero es que ¿cómo suelto? Difícil soltar, porque no lo va a hacer como yo lo hago. Sí, en efecto, no lo hace, pero estamos creciendo juntas. Aprendo de ella aprende de mí, y ese es el proceso. Ese es el proceso, y debo enseñarle. Hoy en día, justamente ayer tuve mi última clase del diplomado de auditoría, y ahora puedo formar auditores dentro de mis equipos de trabajo. ¡Qué chévere! Puedo seguir llevando conocimiento, y cada cosa que yo aprenda puedo seguir formando, y eso para mí es una maravilla. Aprovechen ustedes. Cada cosa que ustedes conozcan, cada cosa que ustedes aprendan, pueden transmitir el conocimiento. Johanna, mira, la presentación que hiciste me gustó, yo quiero llevarla, quiero transmitirla a mi equipo de trabajo. Chévere, qué rico. Háganlo, transmitan la información. Acuérdense que este espacio es un café para crecer. Ustedes pueden enviarle el link a cuantas personas quieran, pueden transmitirle el video a cuantas personas quieran, porque es totalmente abierto y es totalmente gratuito. Entonces, estos espacios en donde podamos compartir información es supremamente importante. Carlina, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por tener este espacio para compartir con nosotros información, por arriesgarte, por dar ese primer paso, esa iniciativa de hacerlo. Te animo a que lo sigas haciendo. Un café para crecer es tu casa, para que cada vez que quieras, aquí estamos para que lo hagas. Y no sé si tienes unas palabritas para cerrar. Mil gracias a ti, Johanna, por la oportunidad. De verdad que estos son mis primeros pininos y quiero seguirlo haciendo, y lo voy a hacer. O sea, digamos que eso es una meta que ya tengo establecida y tengo que sacarle el tiempo. Y pues vuelvo y le digo, o sea, los que necesiten, con mucho gusto, o sea, no tengo problemas, saco el espacio, les explico, revisamos. Vengo de una temporada dura de trabajo, pero digamos que ya pasó, y ahora sí les puedo dedicar todo el tiempo que se requiera. Y bueno, con mucho gusto, mil gracias por todo. Recuerden, mientras yo tengo mi control de mis gastos, tengo todo, y eso me sirve tanto como para mi empresa, como para mi emprendimiento y como persona. Eso es valiosísimo. Muchas gracias. Bueno, entonces a todos muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Recuerden dejarnos ahí en el linkcito, vuelvan a escribir su nombre, no importa, y regálenos porfa los temas que ustedes quieran que sigamos tratando. El próximo miércoles nos vamos a ver, vamos a cerrar esta temporada con un tema bien interesante, que es la recompensa. Merecemos pasarla rico.